Este primer ejercicio que vamos a realizar de análisis de posición es de un mecanismo de 4 barras de todas juntas rotables. Y dice, la figura P45 de la página 152 del libro muestra los mecanismos de los siguientes problemas, cada uno de los cuales se refiere a la parte de la figura que tiene la misma letra. Refiere a todos los ángulos calculados a los ejes X y globales. Esta es la imagen B. El ángulo entre los ejes X global y Y local y X local es de 33 grados. ¿Por qué hacemos esta salvedad? El eje X local está alineado con la bancada, ¿sí? con el vector de la bancada. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Esto nos ahorra cuentas, ¿sí? Al momento de formular la solución analítica, como vieron en la teoría, y nos permite entonces usar las soluciones del libro y luego únicamente tenemos que aplicar una rotación para poder obtener los resultados en el sistema de coordenadas global. Lo que nos pide, se encuentra el desplazamiento angular del eslabón 4 cuando el eslabón 2 gira en el sentido de las manecillas del reloj de la posición mostrada, más 57 grados, a la horizontal 0 grados. ¿Sí? O sea, rota un ángulo negativo. Esto lo vamos a hacer primero manualmente y después vamos a comprobar los valores de manera analítica, pero para todo el rango. Nos pide cómo varía el ángulo de transmisión y cuál es su valor máximo entre las dos posiciones. O sea, vamos a calcular gráficamente primero, ¿sí? De manera manual, el ángulo de transmisión en esta posición y el ángulo de transmisión en la posición final. Y luego nos pide encuentre las posiciones de agarratamiento de este mecanismo en función del ángulo de eslabón. Esto lo vamos a hacer manualmente, pero con una cuenta analítica que ahora vamos a charlar. Entonces, ¿qué es lo importante entonces en primera instancia de la transformación de coordenadas locales a coordenadas globales? Lo que vemos es que si la diferencia, este ángulo, es de 33 grados, entonces, en primera instancia, ahí no veía el puntero, perdón, 33 grados, entonces, como vemos respecto al eje local, 57 más 33 grados, el ángulo de partida para el cálculo analítico va a ser de 90 grados y luego vamos a aplicar una rotación de los resultados de menos 33 grados para volver a los resultados del sistema XY global. Bien, entonces vamos a comenzar con el análisis. Para eso vamos a usar recortes de Windows y vamos a empezar con el análisis del ángulo de transmisión actual. Entonces extendemos, a ver, lo giramos un poco, bueno, no podemos girarlo mucho más, extendemos el eslabón 3 y ahora vamos a agarrar un primer color, vamos a usar un color suavecito, naranja, y medimos el ángulo de transmisión en esta posición. Nos está dando 82 grados. Bien, en esta primera posición el ángulo de transmisión es de 82 grados. Y ahora vamos a continuar, vamos a hacer primero aplicar la rotación. Entonces, vamos a rotar el mecanismo como nos pide el enunciado. Lo primero que hacemos entonces es con el compás, nos centramos en O2, ¿sí? Y trazamos un arco, ¿no? Que sería de estos 57 grados aproximadamente, trazamos un arco hasta cortar el eje X, ¿sí? Luego, con el compás, pinchamos el largo del eslabón 3, ¿sí? Vamos a pinchar el largo del eslabón 3
Y lo que sabemos es que el eslabón 3 va a estar, como es rígido, va a estar siempre conectado al eslabón 2. Entonces, nos colocamos tangentes al eslabón 2 y sabemos que el eslabón 3 va a vivir en un arco así. Ahora voy a explicar por qué estoy haciendo un arco tan grande. ¿Sí? Y por último tenemos el eslabón 4, que el eslabón 4 va a vivir en un arco o en una circunferencia, ¿no?, del largo del eslabón 4. No me fue suficiente, pero no importa. Bien, entonces ahí esa es más o menos la distancia. Vamos a... vamos de nuevo. Vamos a generar el giro, ¿sí? Entonces, como vemos, tendríamos idealmente, ¿sí?, dos cruces entre los eslabones que me permiten armar el mecanismo en función de las longitudes. Este cruce y el cruce que hubiera sido más o menos por acá si hubiera trazado esta curva completa, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos una opción que se llama el mecanismo abierto, ¿sí?, la cual el eslabón 3 iría desde aquí hasta aquí y el 4 habría rotado este arco de circunferencia, o bien tendríamos la opción en la cual el eslabón 4 hubiese rotado todo este arco de circunferencia, ¿sí?, hay que ver si es posible, y el mecanismo quedaba armado cruzado, ¿sí? ¿Por qué cruzado? Porque como vemos, para llegar a esta posición, el eslabón 3 va a cortar el eslabón de bancada, ¿sí? Entonces ahora armemos el mecanismo para poder medir a qué valor cambió el ángulo de transferencia. Entonces vamos a dibujar los eslabones para ver cómo quedó el mecanismo. Eslabón 2, eslabón 3, aproximadamente, no me permite mucha precisión, eslabón 3 y eslabón 4. Nuevamente extendemos el eslabón 3 ahora y luego medimos el nuevo ángulo de transmisión. Lo extendemos, vamos al compás y vamos a medir el nuevo ángulo de transmisión en la segunda posición. Partimos de ahí hasta... tendríamos 102, con lo cual el complemento es 88, ¿sí? Entonces, o bien podríamos anotar aquí los 102 o su suplemento. Bien, 102 grados o el suplemento que va a ser 78 grados, ¿sí? El ángulo de transferencia, como vemos, se reduce un poco, ¿sí? Eran más beneficiosos los 82 grados que los 78, pero como vemos se mantiene dentro del rango mayor a 45 grados, ¿sí?, siempre analizando el complemento. Bien, eso era la parte gráfica que podemos aportar, resolver del ejercicio. A continuación vamos a calcular el ángulo θ2, ¿sí?, para el cual se produce el agarrotamiento. Para ello vamos a analizar en la figura siguiente cómo queda el mecanismo si se lo cuando está agarrotado. Si está agarrotado, entonces los eslabones 2 y 3
perdón, 3 y 4 quedan alineados. Entonces, si quedan alineados, eso no lo quería. Bueno, olvídense de esa línea. Si el eslabón 2 y 3 quedan alineados, y yo pienso que tengo este mecanismo, tengo acá O2, ¿no? Más o menos, copiando el mecanismo de escala, acá tendría a O4, ¿sí? El mecanismo, para estar agarrotado, lo que me debería pasar es que, por ejemplo, tanto el eslabón 4 como el eslabón 3 estén alineados, y acá tendría el eslabón 2, ¿sí? Vamos en otro color. Este sería el eslabón 1 de bancada, y lo que vemos es que cuando se da una condición límite, por ejemplo el abarrotamiento, la estructura, el mecanismo se transforma en una estructura, ¿sí? Pues un triángulo. Entonces el ángulo θ2 lo podemos pensar desde el teorema del coseno, ¿sí? ¿Y qué nos dice el teorema del coseno en este caso? Lo que vamos a saber es entonces que L3 más L4 al cuadrado es igual a L2 al cuadrado más L1 al cuadrado menos 2 veces L1 por L2 por, en este caso, el coseno de θ2, que es lo que queremos hallar. Con lo cual, despejando el coseno de θ2 y luego haciendo el arcoseno, podríamos hallar el ángulo para el cual se produce esta situación, ¿sí? Porque es la condición para plantear el teorema del coseno. Entonces nos termina quedando que L3 más L4 al cuadrado menos L2 al cuadrado menos L1 al cuadrado dividido menos 2L1 L2, ¿sí? Es igual al coseno de θ2. Si reemplazamos los valores, ¿sí? O sea, L3, 96 más 122 todo al cuadrado menos 162 al cuadrado menos 40 al cuadrado dividido menos 2L1 sobre L2 me da que el coseno de θ2 tiene un valor de menos 3,66, ¿sí? Lo cual no tiene sentido. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto que no tiene sentido? Lo que implica entonces es que nunca se va a dar el agarrotamiento. ¿Bien? Simplemente porque no tiene sentido esta ecuación, este resultado, porque quiere decir que no hay ángulo θ, ¿sí? Porque el coseno, recuerden, varía entre menos 1 y 1, no hay ángulo θ que me produzca esta situación que es la de análisis. Bien, entonces, si nos fijamos, acabamos de resolver el ejercicio que pedía todo gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es encararlo de manera analítica. Para resolverlo de manera analítica, vamos a utilizar el lazo vectorial, ¿sí? Para lo cual vamos entonces a armar el lazo vectorial, ¿sí? Recuerden, el lazo vectorial lo armamos respecto al sistema de coordenadas minúscula, ¿sí? Porque es el que tiene la propiedad, va a tener una propiedad especial que ahora vamos a apreciar más, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para el mecanismo de 4 barras, lo que se hace es llegar al punto B mediante dos caminos, ¿sí? Entonces tenemos que ir trazando los vectores, vamos a ver que quede lo más prolijo posible. Tenemos el vector R2, ¿sí? Que es el vector que acompaña el eslabón 2, el vector R3, que es el que acompaña al eslabón R3, tenemos el
R1, que es el que acompaña a la bancada, y por último tenemos el R4, que es el que acompaña el eslabón de salida. Entonces, si hacemos el lazo vectorial, por ejemplo, empezando de A2, tenemos que R2 más R3 menos R4 menos R1 tiene que ser igual al vector nulo porque es un lazo cerrado. ¿Sí? O que sería lo mismo que plantear que R2 más R3, como llega al punto B, tengo que llegar de igual manera por el camino R1 más R4, ¿sí? Que sería haberlo planteado desde el otro lado. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar un poco este lazo vectorial. Entonces, acá tenemos nuevamente el lazo vectorial y lo que vamos a hacer es aplicar la definición de los ángulos de Euler, ¿sí? El famoso E a la J tita, ¿sí? Entonces, aplicamos el ángulo de Euler, ¿sí? Entonces, R2 es el L2, que es la longitud del eslabón 2, por E a la J tita 2, L3, el R3 es L3 por E a la J tita 3, donde L3 es el largo del eslabón 3, menos L1, que es el largo de la bancada, por E a la J tita 1, ¿sí? Pero tengan en cuenta lo siguiente, la bancada es estacionaria y yo elegí un sistema de coordenadas que está alineado con la bancada, con lo cual la ventaja es que tita 1 es igual a 0. ¿Sí? Esa es la trampa o la ayuda que tenemos de la manera de orientar el sistema coordenado. Y por último tenemos menos L4, que es el largo del eslabón 4 por E a la J tita 4. ¿Cuál es? Al estarlo planteándolo en esta manera en el plano complejo, ¿sí? Recordemos luego que podemos reemplazar E a la J tita por coseno de tita, que me va a dar la parte real, más J seno de tita, que equivaldría, ¿no? Perdón, esto equivaldría a la componente en X y esto a la componente en Y en un sistema cartesiano. Con lo cual, podemos, ¿sí? Vamos a usar color negro. Podemos descomponer el lazo vectorial en sus componentes X e Y. ¿Sí? Entonces en la componente X me va a quedar L2 coseno de tita más L3 coseno de tita menos L1 coseno de tita menos L4 coseno de tita. Este es tita 4, perdón, este es tita 1, este es tita 3 y este por supuesto era tita, perdón, este era tita 2. ¿Sí? Tita 2. Y esto es igual a 0. Esto es en X. Y en Y vamos a tener lo mismo. Vamos a tener con el seno la variable compleja. Me la deshago, lo cual tengo L2 seno de tita 2 más L3 seno de tita 3 menos L1 seno de tita 1 menos L4 seno de tita 4 y es igual a 0. Nuevamente, analicemos qué sucede. Nos sucede que tita 1 es 0, con lo cual el coseno de tita 1 es 1, entonces este término termina siendo L1. Mientras que este término, por tita 1 ser el seno es 0, entonces este término se me va a anular. ¿Sí? Seguidamente, lo que necesito hacer, entonces vamos a ver qué otras cosas son datos y cuáles son incógnitas. ¿Sí? Vamos a ver de estas ecuaciones. ¿Cuál es dato? Dijimos, todos los L son datos. Este término ya lo eliminamos. Tita 2 es el ángulo de control, es el grado de libertad.
Entonces lo vamos a conocer porque lo imponemos. Entonces las incógnitas a resolver son θ 3 y θ 4. ¿Cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? Bien, se aplican, ¿sí? Lo pueden seguir del libro, van a tener que aplicar todas o casi todas estas identidades, ¿sí? Suma y resta de ángulo, tanto del coseno como el seno, la identidad clásica que ya se saben, y la representación del coseno y el seno por mitad de ángulo, ¿sí? Se trabaja algebraicamente todo y resolviendo, como dije, planteamos estas dos ecuaciones en el eje real e imaginario, que es el eje X e Y, se hacen todos estos cambios de variables, ¿sí? Después luego lo vamos a resolver numéricamente, hay que prestarle muchísima atención a los signos, ¿sí? Acá hay un cambio de variable anterior hecho que no lo especifiqué, que se cambia la longitud de 1, del eslabón 1 se considera que es, la longitud del eslabón 2 es A, B es la longitud del eslabón 3, C es la longitud del eslabón 4 y D es la longitud del eslabón 1, si no me equivoco. Si no, revísenlo en el... revísenlo por favor en el libro, ¿sí? Pero falta este cambio de coordenadas, ¿sí? Revísenlo en el libro para que sea exacto. Ahora igual lo vamos a chequear también en el mapa. ¿Sí? Porque entonces despejan y les quedan estas ecuaciones, ¿sí? Les queda la ecuación para θ 4 y la ecuación para θ 3. Y como ven, indican dos soluciones posibles, ¿sí? Lo cual es lógico, porque es lo mismo que charlamos antes. Es el mecanismo cruzado, ¿sí? O sea, el mecanismo en el cual se arma con el eslabón, el acoplador, o sea, el eslabón 3 cortando la bancada, o el otro caso que es abierto donde no la corta. Estas ecuaciones van a dar el mecanismo cruzado, ¿sí? Cuando el resultado pueda ser positivo, o sea, cuando calculan con el más, da el mecanismo cruzado, ¿sí? Si ya partía el mecanismo como cruzado, tienen que calcular con más, y si partía como abierto, calculan con el menos, ¿sí? Esta es una resolvente, si se dan cuenta, entonces con el determinante de la resolvente lo restan, ¿sí? Y otro dato importante a calcular es que vamos a resolver no con el arco tangente, sino que vamos a resolver con la función a tan 2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre arco tangente y la función a tan 2? La ventaja, lo que sucede es que la función arco tangente está definida, como es función matemática, está definida entre pi sobre 2, ¿sí? Acá la tenemos, y menos pi sobre 2, ¿sí? Y en realidad nosotros queremos saber para todo ángulo θ en dónde se encuentra, cómo se arma el mecanismo, ¿sí? Porque si no nos queda inconsistente. Entonces usamos la función a tan 2 que está definida en los tres cuadrantes, entre los 360 grados. Y tiene valores que toma valores de entre pi y menos pi, ¿sí? Esta sería la representación gráfica. Bien. Entonces, antes de pasar al siguiente ejercicio, vamos a analizar con MATLAB los resultados que obtuvimos manualmente, ¿sí? Entonces, el código lo tienen compartido, entonces podemos ir a MATLAB. ¿Qué es lo que hicimos en MATLAB? En MATLAB les dije bien, los lados se los dije bien, como ven, A era L2, B es L3, C L4 y D L1, ¿sí? Y tenemos este código de MATLAB. Y ponemos los datos de entrada, definimos, ¿sí? El rango de trabajo en función del ángulo de entrada, que el ángulo de entrada es el ángulo θ2, lo definimos como
lo habíamos colocado al principio por el cambio de coordenadas, ¿sí? Recordemos que dijimos que iba a arrancar en θ2 90 grados, entonces partimos de pi sobre 2 y vamos hasta 2pi más pi sobre 2, ¿sí? Para realizar un giro completo. Acá están cargadas las variables, la segunda cambio de variable y está calculado directamente vectorizado θ4 y θ3. ¿Qué otros datos están calculados? Está calculado el ángulo de transmisión como el valor absoluto entre θ3 y θ4, la resta entre θ3 y θ4, ¿sí? Recuerden que, esto lo van a tener que seguir del libro, en cada junta se coloca un sistema paralelo al sistema principal, ¿sí? Y lo que hicimos acá es una rotación, ¿sí? Le restamos los 33 grados para volver a obtener el ángulo en el sistema de coordenadas global y le sumamos 2pi porque me daba negativo el ángulo, entonces le sumé una vuelta más para que la representación sea más sencilla, ¿sí? Luego vamos a ver el ploteo, pero antes vamos a correr una pequeña animación. La animación, la utilidad que tiene es que nos permite chequear que las cuentas hayan sido correctas, ¿sí? Y luego también vamos a comparar los resultados con el modelo que armamos en el software MB Multibody, o sea MBD, SAM. Bien, entonces ahí ya está terminando la animación, ¿sí? Lo que me importa son los resultados numéricos de los ángulos en este análisis de posiciones analítico, ¿sí? Y vuelve a la posición inicial. Bien, vamos a sacar la animación y vamos a volver a correr para ver las curvas de los ángulos θ2 y θ3. Me faltó comentar esto. Ahí está. Entonces podemos ver los valores, podemos ver entre qué valor y qué valor varía el ángulo de transmisión. El ángulo de transmisión varía entre aproximadamente 67 grados y valor máximo de 135 grados. ¿Sí? Si tomamos el valor absoluto, digamos, entre el ángulo entre el acoplador y el de salida, el valor que deberíamos manejar siempre se tendría que encontrar entre 45 grados y 135 grados, lo cual nos da bastante aceptable si nos fijamos, ¿sí? El ideal, recordemos, que es 90 grados que se estaría dando en esta posición de X. Como vemos, está correctamente hecha el traslado, la corrida empieza en 57 grados, ¿sí? Y podemos ver también el ángulo mínimo que alcanza el eslabón, el acoplador, y lo mismo para el eslabón de salida en la curva azul. ¿Sí? Estos valores, ¿sí? Para saber si nuestra programación es correcta, ¿sí? Los podemos comparar o directamente sacarlos de la simulación hecha en SAM. ¿Sí? Como vemos, vamos a poner la animación. ¿Sí? Acá cargué siguiendo la misma técnica que pueden ver en el video de síntesis, ¿sí? De las clases de síntesis, y como vemos no se produce agarrotamiento, ¿sí? Que lo habíamos chequeado con el teorema del coseno, el eslabón de salida y el acoplador nunca se alinean, ¿sí? Y podemos ver cómo es el path del punto, o sea, del eslabón del acoplador de salida, ¿sí? Como es esperable, describe un arco, ¿sí? Un arco en función de θ2. También nos permite graficar y en este caso graficamos el ángulo en rojo, el ángulo del acoplador, ¿sí? Como vemos, varía entre 39 grados y menos 10 grados, o sea, tiene un rango de variación de unos 50 grados.
Vamos a comparar con MATLAB. ¿Sí? El acoplador es θ3 y vemos que tenemos justamente los 39 grados y los menos 10 grados igual que el SAM. También podemos chequear el eslabón de salida que está en lila, va en rosa, ¿sí? Que tiene un valor mínimo de 90 grados aproximadamente, llega casi a los 90 grados, ¿sí? Nos está diciendo, no se aprecia, está medio corrido, ¿sí? Llega a los menos 90 grados, el gráfico está medio corrido, y valor máximo 48, menos 48. Nosotros lo tenemos dibujado corrido 180 grados, pero entonces tenemos menos 66, no, perdón, esta es alguna transmisión acá. Tenemos los 90 grados casi, 91, y tenemos el máximo en 130, ¿sí? Pero si vemos, la forma de la curva es similar, ¿sí? Bien, vamos a revisar si calculamos todo, encaramos todo el problema, así que ustedes tienen tanto el archivo de SAM como el archivo de MATLAB para hojearlo y practicar. Ustedes modificar ciertos valores y ver cómo. Y les recomiendo armar el modelo en SAM también para practicar y que les pueda servir para el trabajo.